Amén. Bueno, bienvenidos sean todos, como les decía al principio, y les voy a estar invitando a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13, ¿ya? Recordemos que estábamos viendo el método parabólico, donde ya nuestro Señor, ¿cierto?, empieza a hablar en parábola. Y veíamos, ¿cierto?, que, bueno, que era una parábola. También el pastor nos explicaba el día domingo, ¿qué era esto, cierto? Son historias, ¿cierto? Que ellos conocían cosas que para ellos eran muy familiares, cosas de la vida cotidiana, ¿ya? Y el Señor utilizaba estos como ejemplos para poder enseñar algo desconocido. O sea, usaba algo conocido y lo colocaba al lado de algo para poder explicar algo desconocido, ¿ya? Entonces colocaba estas dos cosas para que ellos de alguna u otra forma pudieran entenderlo. Pero recordemos que el propósito era doble de las parábolas, ¿ya? Revelar la verdad, ¿cierto?, a aquellos que tenían un corazón dispuesto a él, ¿ya? Pero también se oscurecía, ¿ya? Para aquellos que realmente no se habían rendido a él, sino que, podríamos decir, a sus enemigos, bueno, les iba a ser velada la verdad en forma prácticamente de juicio, ¿ya? Y ya estuvimos viendo la parábola del sembrador, y hoy iniciamos ya con este primer par de parábolas, ¿cierto? Que hablábamos que de las otras 6 se formaban 3 pares de parábolas que hablaban con referencia al reino, diferentes aspectos, y hoy vamos con el primer par de parábolas que habla acerca de los obstáculos al crecimiento del reino, ¿ya? Ellas son la parábola de la cizaña y de la red. Ambas solamente aparecen aquí en Mateo, no las vas a encontrar en los otros evangelistas, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Pero las vamos a ver por separado. Hoy vamos a ver únicamente la parábola de la cizaña. Así que los invito, ¿cierto?, a Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30. Y posteriormente del 36 al 43. Mateo 13, verso 24 al 30 y del 36 al 43. Dice así la palabra del Señor. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, y ahora vamos a leer los otros versículos del 36 en adelante, donde ya Jesús explica, ¿cierto?, esta parábola. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Entonces, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor.
Bien, como nos pudimos dar cuenta, en esta parábola también se utiliza una figura de un agricultor, ¿ya? También lo estuvimos viendo en la parábola del sembrador. O sea, acá nuevamente vemos una figura similar, ya que siembra semilla en su campo. Como les decía al principio, o sea, esta es la idea de la parábola, poner una cosa al lado de la otra a fin de compararlas, algo conocido, para dar a conocer algo desconocido, algo espiritual, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, utilizando esta figura, ¿ya? Que era conocida, el Señor les quería enseñar muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero a diferencia, ¿cierto?, de la parábola del sembrador, aquí se nos narra que mientras este hombre, ¿cierto?, estaba sembrando, ya está ahí con todos los que le ayudaron, ya, pero posteriormente a esto se van a dormir, se van a descansar. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí la historia nos iba narrando, esta parábola nos iba narrando, que vino el enemigo del dueño. ¿Y qué pasa con este enemigo de este dueño? Que mientras los demás estaban descansando, mientras los demás estaban durmiendo, él siembra cizaña entre el trigo y se fue, ¿ya? Ahora cuando se utiliza esta frase, mientras dormían los hombres, esto no está hablando de que fueron negligentes, ¿cierto? De que era hora de trabajar y ellos no la aprovecharon, sino que estaban ahí, ¿cierto? Con pereza. No quiere decir nada de eso, sino que simplemente se refiere a la noche. O sea, ellos ya habían tenido, ¿cierto?, esa jornada de labores, habían terminado, ¿cierto?, de sembrar la buena semilla, todas esas cosas, y a la hora del descanso ellos se van a dormir. Simplemente eso, ¿ya? Tiempo de descanso. Entonces, como estaban descansando, estaban ajenos a todo lo que estaba sucediendo. Y afuera no se habían dado cuenta, ¿cierto?, que había venido este enemigo del dueño, y que intenta, ¿cierto?, sabotear todo esta cosa, esta siembra, ¿ya? Aquí del trigo, de la buena semilla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos va narrando aquí esta parábola? Bueno, como estábamos leyendo, veíamos que muchas semanas después, ¿cierto?, tiempo después, cuando ya el trigo sale, ¿cierto?, y da fruto, entonces aparece también la cizaña, que había sido ahí también tirada esta semilla por el enemigo. Ahora, es importante recalcar, ¿ya?, que la planta de la cizaña es muy parecida a trigo, ¿ya? Es muy parecida a la del trigo, sobre todo en las primeras etapas, ¿cierto?, de crecimiento. De hecho, la única manera de poder distinguirlas claramente es cuando el trigo madura y lleva fruto, ¿ya? De hecho, en otros estudios que se han hecho, en otras predicaciones que se ha hablado, también se ha puesto mucho énfasis al hecho de que el trigo, cuando lleva fruto, ¿cierto?, mientras más fruto lleva, más se inclina por el peso. Mientras más frutito lleva, más se va inclinando. En cambio, la cizaña siempre permanece erguida, ¿ya? Entonces, vemos que la única manera segura de poder distinguirlas claramente y no cometer algún error es ya cuando llega el tiempo de que el trigo madura. Ahora, todos sabemos, ¿cierto?, que la harina de trigo es comestible y con ella, ¿cierto?, tranquilamente podemos hacer diferentes tipos de comida, ¿cierto?, preparar diferentes tipos de cosas. Como por ejemplo, podemos preparar pan, podemos hacer panqueques, podemos hacer queques y así muchas cosas más podemos hacer con harina, ¿cierto? Pero no sucede lo mismo con la cizaña, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es recomendable su consumo, porque puede llegar a ser venenosa, tóxica, ¿ya?, para el ser humano. Dice aquí un comentario: dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, cornezuelo, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Por eso no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas
en la que se encuentre la harina de cizaña. ¿Ya? Ahí podemos ver, sí, se parecen mucho, pero no son iguales. Uno es comestible, podemos comerlo, ¿cierto? Con mucha tranquilidad, podemos disfrutarlo, pero el otro puede ser venenoso y hasta tóxico para el ser humano, ¿ya? Ahora, considerando estos puntos, hermano, ¿ya? De que se parecen mucho en las primeras etapas de crecimiento, se parecen mucho, ¿ya? Y lo otro, que es tóxico, como lo veíamos, y puede llegar a ser tóxico. Dice aquí MacArthur, debido a este parecido, sembrar cizaña entre el trigo se hacía a veces en tiempos antiguos por despecho o venganza de parte de un enemigo que quería destruir o al menos reducir en gran manera el valor de la cosecha de alguien. También nos dice que se trataba de un delito tan común que los romanos hicieron una ley específica para frenar este mal. ¿Ya? O sea, ya ahí nos podemos imaginar de que aquellas personas que aborrecían a otro hacían uso, ¿cierto?, de esta similitud para poder hacer daño a su enemigo, como lo estuvimos viendo ahí con el comentario que nos da John MacArthur, y por eso se hacía tantas veces, como veíamos ahí, que incluso tuvieron que sacar una ley para poder frenarlo. Pero bueno, ese es un punto para que tengamos en consideración de por qué cuando primero se tira la buena semilla y luego viene el enemigo, ¿cierto?, y tira esta semilla que es de cizaña, no se dieron cuenta sino hasta cuando ya empieza a salir, ¿cierto?, ya a crecer, empieza a aparecer el fruto, ¿cierto? Ahí se empiezan a dar cuenta de que no todo era trigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando este padre de familia y estos siervos de él se dan cuenta de que había cizaña entre el trigo, vemos ahí en la escritura que estos siervos le preguntan al padre de familia, o sea, ¿no sembraste buena semilla? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Ahora, no era raro, ¿cierto? Por lógica, que crezcan algunas malezas. ¿Ya? No es raro que crezcan algunas malezas en medio, ¿cierto?, de plantas que son buenas, ¿cierto? Por ejemplo, podría crecer algo de cizaña. Pero la gran cantidad de cizaña que había en este campo no era algo normal. No era algo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Evidentemente alguien intentó sabotear de manera intencional esta cosecha. Alguien intentó sabotearla. Bueno, y el padre de familia se dio cuenta de esto. Le explica a estos siervos: un enemigo ha hecho esto. Como decíamos, este enemigo intentó sabotear, quería destruir, ¿cierto?, esta cosecha, esta producción, quería, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí el agricultor vemos que no dejaría triunfar, ¿cierto?, a este enemigo. Este agricultor sabio no iba a dejar que se saliera con la suya. Vamos viendo, a medida que avanza la narración, que cuando ya estos siervos se dan cuenta de la gravedad del asunto, ellos le dicen a su amo, o sea, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Nosotros podemos hacerlo. Estaban listos, ellos querían ir y sacarla. Estaban preocupados realmente, porque que hubiera cizaña no era algo muy bonito, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estas tienden a ahogar, ¿cierto?, el trigo. Entonces, podrían debilitarlo o arruinar por completo, ¿cierto?, esa cosecha de trigo. Como veíamos ahí, puede llegar a ser venenoso, ¿ya? Entonces, podrían haber arruinado por completo, ¿cierto?, esta cosecha de trigo. Pero vemos aquí que este agricultor sabio, considerando que todo esto podría empeorar, si sacaban de inmediato las malezas, ahí cuando ya se dan cuenta, todo podría empeorar. Entonces, él sí, lo quiere arreglar, pero no en ese momento, sino que decide esperar, decide ser paciente y quiere arreglarlo, pero en el tiempo de la cosecha. Es decir, únicamente en el tiempo cuando claramente se podían distinguir con toda seguridad la una de la otra.
el trigo de la cizaña, ¿ya? La semilla buena de la mala, la planta buena de la mala. Entonces, decide esperar, es paciente, es sabio, ¿ya? Y le dice, lo veíamos ahí en el versículo 30, crecer, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega, o sea, al tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la siega o al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Bueno, pues nos vamos dando cuenta aquí que los segadores eran más experimentados que los siervos. Recordemos que los siervos querían ya, que la quitamos, pero aquí vemos que le dicen, no, dejen crecer lo uno y lo otro, hasta el tiempo de la cosecha, ¿cierto? De la siega, cuando ya todo sea todo más claro, y entonces yo diré a los segadores, ellos eran, ¿cierto?, los que estaban calificados para poder arrancar la cizaña y quemarla. Y una vez que ellos llevaran a cabo esa tarea, entonces iban a proceder, ¿cierto?, a recoger el trigo en el granero del dueño, lo iban a dejar, ahí va a ser almacenado, ¿cierto?, para su posterior uso. ¿Cómo leíamos? Ahí está la parábola que el Señor les narra, ¿cierto?, ahí a sus discípulos y a los que estaban también ahí. Pero veíamos que tenía un doble propósito, ¿cierto?, las parábolas. Una era revelar y la otra ocultar. Revelar a los que estaban dispuestos, es decir, a sus discípulos, pero ocultar a aquellos que ya la habían rechazado o que lo buscaban con otros intereses, ¿ya? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a la explicación de la parábola. Y nos vamos dando cuenta en el versículo 36 que estábamos leyendo, que cuando el Señor se despide de la multitud, recordemos que cuando iniciábamos en el estudio anterior con la parábola del sembrador, veíamos que Él estaba con esta multitud, ya, y de hecho el versículo 1 lo dice, de este mismo Mateo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, ¿ya? Entonces le da, ¿cierto?, la parábola del sembrador y ahora esta. Pero no les explica la parábola a todos, sino que únicamente aquí vemos que se las explica a sus discípulos, ¿ya? Entonces, cuando él se despide de la multitud, que veíamos en el versículo 1, ¿cierto?, con la cual estaba ahí, él regresa, ¿cierto?, a la casa, probablemente a la casa de Pedro, aquí en Capernaum, y apenas, ¿cierto?, se acerca a sus discípulos, los discípulos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y como nos pudimos dar cuenta, hermano, en esta parábola se da otro significado a las figuras, ¿cierto?, empleadas a la parábola del sembrador. Tiene muchas cosas, muchas palabras, se me pega la lengua. Palabras que se le asemejan, pero tienen otro significado. Por ejemplo, aquí, cuando habla de la semilla o el trigo, esta buena semilla o el trigo, ¿cierto? Ya cuando da fruto, se refiere a los hijos del reino, como estuvimos leyendo. Y no a la palabra predicada como la veíamos en la parábola del sembrador. También en la parábola del sembrador veíamos que se nos hablaba de los 4 terrenos, que simbolizaba, ¿cierto?, los corazones de los hombres. Pero aquí vemos que la tierra o el campo, ¿cierto?, no se refiere a eso, sino que se refiere al mundo. Cuando habla de la siega, no se refiere al tiempo de la cosecha, no se refiere al fruto, ¿cierto?, de la vida del hijo del reino, sino que aquí, ¿cierto?, se refiere al fin del siglo. La siega se refiere al fin del siglo. Y la referencia a la noche, ¿cierto?, a ese tiempo cuando estaban durmiendo los hombres, ese es solamente para completar la historia. Porque recordemos que cuando veíamos la introducción a este método parabólico, dijimos que hay una idea central, pero no todos los elementos en sí le tenemos que buscar un significado, sino que algunos son solamente para completar la historia, y ese es el caso
para esa frase cuando dice que dormían los hombres, ¿ya? No tiene un significado más profundo, aparte de completar la historia. Ya, entonces teniendo en consideración eso, que la semilla se refiere a los hijos del reino, la tierra se refiere al mundo, el campo se refiere al mundo, la siega se refiere al fin del siglo, podemos ver que de aquí se desprenden algunas enseñanzas. Primero, y las vamos a ir viendo una a una, pero la primera que vamos a ver es que Jesucristo es el dueño del mundo y contempla establecer su reino en todas partes. La segunda que veremos es que hay un adversario que siempre trabaja para estropear, ¿cierto? Buscar estropear, estorbar, ¿cierto? La obra, la extensión de este reino de Dios. También vamos a ver en un tercer lugar que Dios es paciente y que permite que crezcan juntos, tanto el trigo como la cizaña, hasta la siega. O sea, igual hay una fecha límite, ¿ya? No va a ser para siempre. Y como no va a ser para siempre, vemos el cuarto punto que nos habla de que se nos revela el fin del mundo. ¿Ya? Así que vamos con la primera. Vamos con la primera enseñanza que se desprende de acá. Jesucristo es el dueño del mundo y contempla establecer, ¿cierto?, su reino en todas partes. Ya. Recordemos que en el verso 37 el Señor, cuando ya le estaba explicando la parábola a sus discípulos, que ellos le piden que se la explique, y él accede, ¿cierto? Le comienza diciendo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ya? Y al utilizar esta frase, ¿cierto? El Hijo del Hombre, como hemos visto en otros estudios, nos damos cuenta que se está refiriendo a sí mismo, ¿ya? O sea, está diciendo, cuando habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. En este caso, Jesucristo, Jesús, ¿ya? Y esta frase, ¿cierto?, lo identificaba mientras él participaba de la vida humana. Recordemos que él es el Hijo de Dios. Dios es espíritu, ¿ya? Y recordemos que el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿ya? Se hizo hombre, se encarnó. Y entonces, ¿cierto?, en esta vida, ¿cierto?, él viene como este hombre perfecto, como este segundo Adán, como este representante de la especie humana, ¿cierto?, pero sin pecado, porque recordemos que él no pecó en nada, ¿ya? Entonces, para poder nosotros tener salvación, el mismo Hijo de Dios se hizo hombre. Y cuando él participaba, ¿cierto?, de esta vida humana, en este cuerpo humano, como un hombre perfecto, como el segundo Adán, como les decía, como este representante de la naturaleza humana, pero sin pecado, utilizaba, ¿cierto?, hablaba acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero ahora, este no era un título que solamente se le ocurrió a él, como hemos visto también en otros estudios. Recordemos que este era un título claramente entendido por los judíos. Ellos entendían a qué se estaba refiriendo Jesús cuando él decía el Hijo del Hombre. Se refería al Mesías, ¿ya? De hecho, había sido anunciado así desde el Antiguo Testamento, entonces ellos lo entendían claramente. Entonces, Jesucristo, el Hijo del Hombre, él está sembrando en su propio campo. Como veíamos, ¿cierto?, que esta agricultora estaba sembrando en su campo, veíamos que el que siembra la semilla es Jesucristo y está sembrando en su propio campo. ¿Y cuál es su propio campo? El mundo, dice aquí. El mundo, lo dice aquí, no lo estoy diciendo yo, ¿ya? Entonces, hay muchos que sostienen que el campo aquí en esta parábola representa la iglesia, ¿ya? Hay muchos que sostienen eso. Y al sostenerlo, enseñan que lo que Jesús está diciendo acá es que tanto creyentes verdaderos como creyentes falsos, representados, ¿cierto?, por el trigo y la cizaña, van a existir juntos en la iglesia a lo largo de la época actual. Eso es cierto hasta cierto punto nomás, ¿ya? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque puede que suceda en el lugar físico donde uno se congrega, ¿ya? En el lugar físico donde uno se congrega. Pero tenemos que dejar claro que en la iglesia de Cristo no hay cizaña. Por eso les decía que hasta cierto punto es cierto, pero no del todo.
en la iglesia, en el lugar físico donde uno se congrega, puede que sí, que haya, ¿cierto?, aquellos que tienen apariencia de, pero no lo son, y verdaderos, que es un remanente solamente, ¿ya? Puede haber esta mezcla en el lugar físico, pero la iglesia de Cristo no tiene cizaña. De hecho, la misma escritura lo enfatiza, lo hemos visto, ¿cierto?, a medida que hemos estado estudiando, incluso en las predicaciones, que el que es hijo de Dios, ¿cierto?, es aquel que ha recibido a Cristo, que ha venido a él en arrepentimiento y fe. De hecho, lo dice Juan, que a todo aquel que le recibió, ¿cierto?, se le permitió ser llamado hijo de Dios. Entonces, el que es de Cristo es hijo de Dios por medio de la fe, ¿cierto? Y como tal, es parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, en la iglesia de Cristo no hay cizaña, ¿ya? El que no es de Cristo no lo es nomás, aunque tenga apariencia, aunque haga lo que haga, las obras que haga, si no es de Cristo, no lo es. El mismo Cristo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca realmente se rindieron a Él, nunca realmente vinieron a Él en arrepentimiento y fe. Van a haber muchos que van a estar engañados aquel día creyendo ser algo que no son, ¿ya? Entonces, el que no es de Cristo simplemente no es hijo de Dios. Claro está, a todos aquellos que lo recibieron, ellos, solamente ellos, ¿cierto?, son hijos de Dios. Pero aquellos que no lo son. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Hijos del diablo. Y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Y por ende no tienen parte en el cuerpo de Cristo. Entonces por eso les decía, o sea, hay muchos, ¿cierto?, que sostienen que el campo aquí en esta parábola es la iglesia. Y que está enseñando Jesús que dentro de la iglesia van a haber verdaderos y falsos creyentes. Pero es hasta cierto punto solamente, porque podríamos hablar del lugar físico. Ahí sí. Ahí podríamos decir que sí. En el lugar físico donde uno se congrega, sí, pueden haber falsos y verdaderos creyentes, ¿ya? Pero en la iglesia de Cristo no. En la iglesia de Cristo no hay cizaña, ¿ya? El que es de Cristo es hijo de Dios. Y como hijo de Dios es parte de su cuerpo, es decir, la iglesia. Y ahí no hay cizaña, ¿ya? Entonces, y el Señor aquí no pudo identificar de otra manera más clara que se trata del mundo. O sea, lo está diciendo aquí en el verso 38. Lo vamos a leer para que no crean que estoy inventando. Verso 38. El campo es el mundo, no dice el campo es la iglesia. Y recordemos que Cristo no anda con rodeo, no anda con letras pequeñitas, ya como muchos acostumbran hoy en día. No. Aquí, claro dijo, el campo es el mundo, no su iglesia. No está hablando aquí el campo, su iglesia, no. El campo es el mundo, ¿ya? No su iglesia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Estamos viendo una imagen de la iglesia en el mundo. No del mundo en la iglesia, ¿ya? Diciendo de otra manera, esta es una imagen de la iglesia en el mundo. Está el mundo, la iglesia en el mundo, no del mundo en la iglesia. En la iglesia de Cristo, vuelvo a reiterar, no hay cizaña. Y aquí Cristo está hablando del mundo, ¿ya? Entonces, este sembrador sembró en su campo. ¿Y cuál es su campo? El mundo, todo el mundo. Y usted podría decir, pero ¿y Satanás? Bueno, el diablo no es dueño del mundo, él no lo creó, ¿ya? Sino que solamente es un intruso en él, ¿ya? Aunque sí, temporalmente se nos dice en la escritura que él es el príncipe de este mundo. Se nos dice, lo hemos leído, y conocemos, ¿cierto?, que la escritura sí afirma eso, que es el príncipe, se lo nombra como el príncipe de este mundo, pero él no es el dueño. Le pertenece a Dios. Él lo creó, ¿ya? Y lo va a redimir y va a restaurar, ¿ya? De hecho, mire, Colosenses 1:16 dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo esto le pertenece a Dios, ¿ya? Y de hecho, Romanos 8, versos 21 y 22 nos dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Entonces, ahí podemos ver con respaldo bíblico que el diablo no es dueño del mundo, sino que le pertenece a Dios. Dios lo crea, ¿ya? Y por ende, le pertenece. Es solamente un intruso en él, es temporalmente el príncipe de este mundo, ¿ya? Pero le pertenece a Dios y Dios lo va a restaurar, como veíamos ahí. Esta creación va a ser libertada, ¿cierto?, de esa esclavitud de corrupción. Entonces, este sembrador sembró su campo, que es suyo, es de su propiedad, este campo que es el mundo, como estamos viendo aquí, que Jesús dice, que enfatiza el mundo entero. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí la Escritura? Que Dios planta a su pueblo en el mundo como sus testigos. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, tiene un propósito, para que crezcan y se vuelvan más fructíferos, ¿cierto? Se vuelvan más fructíferos, sean instrumentos, ¿cierto?, de Dios en medio de este mundo perverso, corrupto, incrédulo, que día a día se va destruyendo a sí mismo. ¿Ya? Entonces, podemos ver la imagen, ¿cierto?, de este agricultor que va sembrando, ¿cierto?, va tirando la buena semilla en este campo, y ahora podemos entender que es Jesús mismo, ¿cierto?, que está plantando, por así decirlo, a su pueblo, ¿ya?, como sus testigos en medio de este mundo, con un propósito, para que sean plantas fructíferas, ¿cierto?, de justicia en medio de este mundo que está sumergido en las tinieblas, ¿ya? Entonces, aquí claramente nos podemos dar cuenta de que aquellos que le pertenecemos a Dios no estamos, ¿cierto?, abandonados en el mundo por accidente o sin ningún tipo de propósito. No. Aquí podemos ver claramente que fuimos dejados acá por un propósito. Tenemos una misión divina de parte del Señor. Dice Pablo Hoff, la visión de Jesús abarca mucho más que el pueblo del antiguo pacto. Esto debe servirnos de estímulo para completar la evangelización del mundo. Así es, ¿cierto? Bueno, aquí podemos verlo claramente. O sea, Jesús no dijo solamente este pueblo, sino que dijo el mundo. Ya cuando estaba hablando aquí, compartiendo esta parábola a sus discípulos. El mundo, ¿ya? Entonces, Él es el dueño del mundo. Y como tal dueño, Él pretende establecer su reino en todas partes. ¿Pero esto va a ser fácil? Bueno, aquí se desprende el segundo punto, ¿ya? Que hay un adversario malvado, ¿cierto? Un adversario malévolo que siempre está trabajando para estorbar, ¿cierto?, este crecimiento del reino. Y busca a toda costa estropear el trigo, ahogarlo, como la cizaña lo hace, lo ahoga, ¿cierto? Entonces, siembra cizaña en el campo de cereal. Este enemigo que busca estorbar, ¿ya? Y claramente aquí Jesús le explica a sus discípulos a quién representa la cizaña y a quién representa, ¿cierto?, este enemigo también. Así como ya nos explicó a quién era, ¿cierto?, este hombre, este agricultor que sembraba la semilla, era él, ¿cierto? Y la buena semilla son los hijos del reino. Aquí también nos explica. La cizaña representa a los hijos del malo. O sea, los hijos del malo, no entiendo mucho, hermana. Verso 41. ¿Qué nos dice el verso 41? En la parte dice ya, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí lo podemos ver claramente. ¿A quiénes representa? A los hijos del malo. En otras palabras, como veíamos en el versículo 41, en la parte final, a quienes sirven de tropiezo a los hijos del reino y a los que hacen iniquidad. Es decir, a los títeres de Satanás, a aquellos que están enceguecidos a la verdad, a aquellos que han rechazado, ¿cierto?, este mensaje de salvación y que cierran sus oídos, tapan sus ojos a todas las cosas que tienen que ver con Dios, ¿ya? Entonces, todos ellos que se deleitan en la maldad y que buscan a toda costa levantarse, ¿cierto?, en contra de aquellos que le pertenecen a Dios, vemos aquí que están representados como la cizaña, ¿ya? Los hijos del malo, aquellos que no le pertenecen, no quieren nada con Dios, no quieren que Dios los salve, endurecen su corazón cada vez más y más. Como veíamos, ¿cierto?, en ese terreno que está junto al camino, que la semilla solamente quedaba expuesta. ¿Por qué
ese terreno estaba muy duro, lo recordamos, ¿cierto?, en esa parábola del sembrador. Bueno, aquí también lo podemos ver, ¿ya? Pero claramente está que para Dios no hay nada imposible. Y Él puede transformar, ¿cierto?, un corazón de piedra en un corazón de carne, así como lo ha hecho con nosotros. Y de hecho, la misma Escritura dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es importante, ¿cierto?, seguir exhortando su palabra, compartiendo su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Pero sí, Dios es misericordioso y aquel, ¿cierto?, él no va a menospreciar a aquel que tiene un corazón contrito y humillado, que viene a Él en el arrepentimiento y que reconozca, sí, Señor, yo me endurecí, yo hice esto, me burlé, hice tantas cosas. El Señor no lo va a menospreciar, pero reconozca su condición y venga delante de Dios, reconozca que Él es Dios y que usted, ¿cierto?, está en total ruina espiritual, ¿ya? Acérquese a Él no lo va a dejar fuera, Él lo va a oír. Así que sin temor inclínese ante Él, venga a Él, ¿cierto?, en arrepentimiento y fe por medio de Cristo. Pero aquellos que no, como la misma Escritura dice, aquellos que rehúsan a creer, ya no hay más. Si se rehusaron, la misma Escritura dice, o sea, todos los que creen pueden ser hijos de Dios, a los que creen, a los que vienen a Cristo, pero los que no, los que rehúsan creer, dice que la ira de Dios está sobre ellos, ¿ya? Entonces podemos ver aquí, sí, son los hijos de malos, estos los que son representados por la cizaña, aquellos que sirven de tropiezo a los hijos del reino y se deleitan en hacer iniquidad. Dice Pablo Hoff, incluiría a los herejes, a los que pretenden sembrar discordia, causar confusión, tentar a los creyentes y llevarlos a la apostasía. No cabe duda alguna de que las falsas sectas caen en esta categoría. Recordemos que la misma Escritura nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si es astuto este individuo, ¿ya? Este ser es astuto. Si él no se toma vacaciones, ¿ya? Él hace un trabajo continuo y ese trabajo lo quiere hacer bien, meticulosamente. De hecho, cuando estuvimos considerando este agricultor que está sembrando la buena semilla, veíamos, ¿cierto?, que cuando él estaba descansando junto a aquellos que, sus siervos, llega, ¿cierto?, este enemigo y también tira, ¿cierto?, ahí la cizaña en medio de esta semilla, de esta buena semilla, ¿ya? Y después cuando crece, cuando esto se manifiesta y se dan cuenta de que había también cizaña en medio del trigo, se dieron cuenta de que no era algo común, no era solamente de que, sí, algo normal que crezca algo de maleza, ¿cierto?, alrededor de una buena planta. No, este fue un trabajo meticuloso. Y de hecho hasta los siervos, como veíamos ahí, se dieron cuenta de que esto podía tener una complicación mayor y querían arrancarlo ya, ¿ya? Entonces vemos ahí que hizo un trabajo meticuloso y eso es lo que Jesús está enseñando acá, que va a haber oposición satánica. Hay un mundo espiritual que está detrás que no quiere, ¿cierto?, que el avance de este reino de Dios. Hay una lucha constante, ¿ya? Y este enemigo obviamente es Satanás, él es el malo que nos está hablando acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando acá. Y hay muchas veces, hermanos, que podemos llegar a pensar, aquí nadie cree, ¿ya? Es como que uno predica la palabra, uno comparte la palabra y parece que no pasará nada. Cuando alguien llega, ¿cierto?, a hablarnos, a preguntarnos cosas, nosotros tratamos de compartirle el mensaje, pero parece que no pasa nada, ¿ya? Y de hecho, eso no es únicamente algo que pase ahora, sino que ya ha pasado antiguamente, ¿ya? Entonces, y a lo largo de la historia ha parecido que la cizaña crece en enormes porcentajes, por encima, ¿cierto?, del trigo. Y en algunas partes del mundo podríamos decir que hay simplemente cizaña sembrada, como que no hay nada de trigo, ¿ya? Pero para Dios esto está fuera de su control. Esto Dios no lo sabe. Él no hará nada. Bueno, aquí pasamos, ¿cierto?, al tercer punto. No es que Dios no haga nada. No es que Dios no sea soberano. No pasa por eso. Sino que vemos aquí la tercera enseñanza que se desprende de esta parábola, donde nos damos cuenta de que Dios es paciente y permite que crezcan juntos tanto el trigo como la
cizaña, ¿ya? Pero hay una fecha límite, esto no va a ser para siempre, sino que simplemente va a ser hasta la siega, hasta la cosecha, ¿ya? Ahora, cuando estuvimos considerando, ¿cierto?, estos siervos del agricultor, veíamos que ellos estaban listos, ¿cierto?, para retirar la cizaña. Cuando ya la vieron ahí en medio del campo, oh, pero no había sembrado la buena semilla, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿La sacamos? Ya estaban listos, ¿cierto? Y bueno, podemos ver esa actitud, ¿cierto?, de estar listos, ¿cierto?, para meter la hoz, para sacar, ¿cierto?, esta cizaña incrédula en los mismos discípulos del Señor Jesús. De hecho, cuando los samaritanos, ¿cierto?, estuvieron incrédulos, no quisieron acceder, ¿cierto?, en un momento a que pasaran por ahí, para que recibieran al Señor, por así decirlo. Ellos le dicen, o sea, en Lucas 9:54 le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cierto? Como fueron reacios, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ¿quieres que hagamos esto? Estaban listos, ¿ya? Igual como podemos ver aquí a estos siervos del agricultor, que veíamos ahí en el versículo 28, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que decía en ese caso cuando Jesús hablaba la parábola? ¿Qué es lo que les dijo, ¿cierto?, a estos siervos? Solamente les dio una razón, para que no quitaran la cizaña. ¿Y cuál fue esa razón? Que no vaya a ser que le causen daño al trigo, que no lo arranquen, porque todo podría empeorar. Recordemos que el trigo y la cizaña, como decíamos al principio, son muy similares, ¿ya? Sobre todo en el primer tiempo, ¿cierto?, de su crecimiento, son muy similares. La única forma de distinguirlos claramente es cuando ya está maduro el fruto, ¿ya? Entonces, si no se está seguro, se podría causar más daño, no se podría distinguir bien, quizás estaban enraizadas, juntas, entrelazadas, ¿cierto?, las raíces y muchas situaciones. Entonces, vemos aquí que la única razón que fue dada, ¿cierto?, aquí en esta parábola para que los siervos no arrancaran la cizaña fue que podrían hacer más daño al trigo, podrían dañar el trigo, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, no quiere que el trigo sufra ningún daño, por lo tanto soporta la cizaña y también el daño que le pueda causar al trigo. Veíamos, ¿cierto?, que la cizaña puede ahogar al trigo, ¿ya? La presiona, la puede ahogar, pero también veíamos que, aunque sean muy similares, son muy diferentes. Una podríamos decir que es para el consumo, hace bien, ¿cierto?, de cierta forma, y la otra es venenosa, es tóxica, ¿ya? Entonces, sí se parecen, pero son muy distintas. Entonces, aquí le dice, no, va a soportar el trigo y la cizaña hasta la siega. Así va a ser, ¿cierto?, este agricultor sabio que no va a dejar, ¿cierto?, que su cosecha sea saboteada por este enemigo. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Que se deje junto el trigo con la cizaña hasta el tiempo que Dios determine que es el correcto, que aún no inicia la era del juicio de Dios. Aún no inicia la era del juicio de Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Y de hecho, hermano, podemos hacer un recordatorio. Cuando el Señor, ¿cierto?, estuvo allí en su ministerio terrenal, podemos ver a la luz de los evangelios que él mismo no levantó un dedo en contra de sus enemigos. De hecho, mismo Judas, que estaba dentro del círculo más íntimo del Señor, ya de estos 12, vemos que él, el que lo traiciona, el que lo entrega a muerte, vemos que el Señor no le paga de igual forma, sabiendo lo que Judas iba a hacer, dándole señales, ¿cierto?, de que él sabía lo que iba a hacer, aunque Judas quizás lo tenía totalmente escondido, no se lo había dicho a nadie, y de hecho nadie lo sospechaba. Recordemos que cuando él dice, uno de ustedes me va a entregar, los mismos discípulos empiezan a cuestionarse acerca de sí mismos. ¿Seré yo, Señor? Nadie sospechaba de Judas, pero el Señor sabía quién era. Y se lo hace saber en varias ocasiones, ¿ya? Y de hecho, vemos que en la última cena, él le ofrece, ¿cierto?, el primer bocado. Y cuando estuvimos estudiando eso, nos damos cuenta de que ese era un gesto de amor, un gesto de amistad. Ya no se le daba a cualquiera ese privilegio. Y el Señor lo hizo con Judas.
Y eso era como una apelación final a que él creyera. ¿Ya? Y después le dice, o sea, lo que tienes que hacer es hacerlo más rápido. Y se va. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que él no reacciona de la misma manera como el otro estaba tramando, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo lo que iba a suceder, pero no hace igual el Señor. Otro ejemplo lo podemos ver cuando él estaba crucificado, hermano, y lo vemos ahí que estaba pidiendo perdón en la cruz para quienes, cierto, le causaron daño. Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Y de hecho a usted le va a parecer ilógico, pero hasta Pedro, Simón Pedro, el apóstol Pedro después, ¿cierto? Cuando se sido transformado, reafirma esta idea, que ese fue el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. Y usted puede decir, Pedro, pero si ese no fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Sí, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, esto cuando venían a arrestar al Señor Jesús. Pero Pedro nos narra acerca de esto, cuando después fue transformado, ¿cierto? En Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 25, dice así, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como veíamos ahí, dejándonos ejemplo. Bueno, usted podrá decir, sí, si yo tengo toda la intención, yo quiero hacerlo, y cada mañana digo, Señor, ayúdame, no quiero ser como ellos, sino como tú. Pero hay algunos que no cooperan, ¿cierto? Pero aquí dice ahí, Pedro, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía lo mismo. No decía, Señor, dar en la torre y úsame a mí como instrumento. No, sino que cuando decía y cuando lo amenazaban, él encomendaba la causa, ¿cierto?, al que juzga justamente. Bueno, ahí lo podemos ver en la Escritura, ¿cierto? ¿Ya? Ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, y como les decía, o sea, Pedro lo reafirma, aquel que le corta la oreja, ¿cierto?, al siervo del sumo sacerdote. Pero bueno, ya vemos que después Jesús ya restaura, ¿cierto?, la oreja en su lugar, y vemos después el trabajo que hace en Pedro, ¿ya? Y vemos ahí en la Escritura que él nos da también en su propia experiencia, este consejo, que es verdadero, ¿ya? Pero en los ejemplos que hemos visto en los evangelios, el Señor no levantó ni un dedo en contra de sus enemigos, ¿ya? Porque no era todavía no inicia la era del juicio de Dios, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto, hermano, tenemos que entender que los creyentes no son instrumentos de juicio divino. No somos instrumentos de juicio divino, ni tampoco de destrucción, ¿ya? Sino de qué? Somos instrumentos de gracia y de verdad, ¿ya? Es el Hijo del Hombre el que le corresponde juzgar, no a nosotros, ¿ya? Entonces, nuestra tarea es separar el trigo y la cizaña. No, nosotros no tenemos que andar viendo, sí, este sí parece, no, esa no es nuestra tarea, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, no corresponde a la comunidad cristiana perseguir o extirpar a los flagrantes pecadores y los herejes que están fuera de su fila. No corresponde a la comunidad cristiana perseguir a los que están fuera de sus filas, a los que son pecadores evidentes, a los herejes. No nos corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada ¿a qué? A predicarles, ¿ya? A enseñarles en contra del pecado, en contra de toda injusticia. Pero al hacerlo, ¿cierto?, al predicar, al llevar este mensaje, el propósito no es buscar castigarlo,
espantarlos, ¿cierto? Juzgarles, no, sino que vengan a Cristo en arrepentimiento, mostrándoles, ¿cierto?, que todos somos pecadores delante de Dios, que estamos en graves problemas, que necesitamos un Salvador, ¿cierto? El mensaje completo. De hecho, primera de Pedro, vamos otra vez con Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10 y ahora. Dice, más vosotros sois linaje escogido. A muchos les gusta, pero esta pura parte no bajo, ¿ya? La vamos a leer completa esta parte. Dice, más a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios hizo toda esta transformación en nosotros con un propósito, ¿ya? Que seamos instrumentos también en sus manos. Obviamente es para salvarnos primeramente a nosotros, pero la salvación sí no es para que nosotros únicamente la quedemos para nosotros, sino que también tenemos que compartir, como dice aquí, anunciar estas virtudes de aquel que a nosotros nos llamó cuando estábamos en tinieblas y nos trajo, ¿cierto?, a esta luz admirable. Entonces, somos instrumentos, pero no de juicio, no de destrucción, sino que de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para que otros vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestra tarea es anunciar, ¿cierto?, las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos sumergidos ahí en el pecado, en la iniquidad, en la oscuridad, cuando estábamos muertos en delito y pecado. Pero ahora nos dio nueva vida, ¿ya? Todo lo demás le compete a Dios. A nosotros no nos incumbe. Nuestra tarea única es hacer lo que el Señor nos dice acá. Y Él quiere que anunciemos, que prediquemos, ¿ya?, su palabra. Y como estuvimos viendo en el estudio anterior, que nos presentemos como obreros, ¿cierto?, que usan bien su palabra, ¿ya?, que usan bien su palabra, que no la adulteran, que no le añaden, que no le quitan, que no la modifican al oído del otro. No, es que para que no se vaya, no, tal cual el mensaje, como es. Porque la palabra de Dios es viva. Si Jesús no lo ocultó, ¿por qué lo vamos a ocultar nosotros? No podemos. Y no debemos tampoco, ¿ya? Aparte pueden suceder muchas cosas si hacemos eso. Como por ejemplo cuando estábamos viendo este terreno, cuando cae la semilla, ¿cierto?, en este lugar pedregoso, que solamente tenía una capita fina de tierra, pero abajo había roca. Cuando predican, ¿cierto?, un falso evangelio, le ofrecen, es como decía, como si fueran vendedores ambulantes, ¿cierto? Le ofrecen y le ofrecen cosas. Pero después cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando viene el costo del discipulado, a mí no me dijeron esto, ¿ya? Quizás no tenían malas intenciones, no le quise decir de lo que podía pasar, porque si le digo, se iba a ir. No, es mejor que se vayan al tiro que se vaya después con cosas. Cristo no lo ocultó, ¿cierto? Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros la oímos, y el mensaje completo. Y el Señor tocó nuestros corazones, y caímos ante Él humillados. Y también, ¿cierto?, tiene que trabajar en otras personas, entonces no tenemos que adulterar lo que Dios nos entregó. Nosotros tenemos que ser portavoces de Él, somos instrumentos de Él. Él toca la melodía a través de nosotros. Nosotros somos los instrumentos solamente, ¿ya? Entonces, no tenemos que entrometernos en lo que no nos corresponde. Y a veces somos dados para eso, como para entrometernos en lo que no nos corresponde y dejamos de lado lo que el Señor sí nos está diciendo. Que nos ayude el Señor, ¿cierto? Ahora dice aquí Pablo Hoff, esto nos enseña que la iglesia local debe tolerar a los miembros inmorales, perturbadores y a los falsos maestros. El apóstol Pablo señala que las congregaciones cristianas deben disciplinar a los feligreses que andan desordenadamente y hasta expulsar a los impenitentes entre ellos. Esto es tal cual, como lo dice aquí Pablo Hoff, ¿cierto? Al estar diciendo que no nos compete a nosotros, ¿cierto?, traerlos a la fuerza o querer, no sé,
castigarlo, juzgarlo. No, eso no nos compete a nosotros. El que es juez justo es Dios solamente. Nosotros fuimos enviados a predicar. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que corregir, ¿cierto? La misma escritura dice que la corrección tiene que estar dentro de la misma iglesia, ¿ya? Como decía aquí Pablo Job, ¿cierto? A los que andan desordenadamente, ¿cierto? Se les tiene que disciplinar. Y a los que persisten en eso, hasta se puede expulsar. O sea, si se está predicando afuera en contra del pecado, ¿eso no parte también en la iglesia? Sí. Primero parte por uno mismo, ¿cierto? La congregación. Pero muchos, ¿cierto? Únicamente lo predican afuera, pero como que se limitan, ¿cierto? A sus vidas. Que nos ayude el Señor también en eso, pero esto no está queriendo decir que tengamos que tolerar todas esas cosas, no. De hecho, hay disciplina, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Así que aquel que tenía esa duda, bueno, ahí está la respuesta. Dice aquí otro comentario, pero de Mundo Hispano. Jesús nunca tuvo la intención de separar a sus seguidores del mundo. No. Deben vivir en el mundo para dar testimonio al mundo, pero no son del mundo. No están comprometidos ni identificados con el mundo. ¿Ya? Eso también es cierto. De hecho, en la oración, ¿cierto?, del Señor Jesús, antes de su crucifixión, cuando está él hablando con al Padre, ¿cierto? Él dice, no, Padre, no te pido que los quites del mundo. ¿Ya? Porque obviamente, y estamos viendo aquí a la luz de la Escritura, que fuimos dejados aquí con un propósito. Dar testimonio al mundo. Pero no somos del mundo, ¿ya? Al mismo tiempo. No nos movemos según el mismo patrón del mundo, ¿ya? Entonces, claro, no podemos andar como el mundo, como estamos viendo acá, ¿ya? Sino que tenemos que predicar al mundo, no solamente de labios, sino que a través de nuestras vidas también Cristo se vea reflejado, ¿ya? Ahora, sí, eso no nos compete a nosotros, nuestra tarea únicamente es predicar, así que eso nos tiene que quedar claro, ¿ya? Ahora, en todo caso, el Señor, vamos a recalcar el punto, el Señor nos está dejando aquí totalmente claro que va a haber una separación del trigo y de la cizaña, ¿ya? En otras palabras, va a haber una separación de los hijos de Dios y los hijos del malo, ¿ya? Pero eso va a ser en el tiempo oportuno que Dios establezca, o sea, al fin de este siglo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, ¿ya? Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Tanto creyentes como incrédulos vamos a vivir juntos aquí en este mundo. Vamos a vivir juntos, ¿ya? Con características similares, con características muy parecidas, ¿cierto? Como las plantas del trigo y la cizaña. Respiraremos el mismo aire, disfrutaremos del mismo sol, de la misma lluvia. También vamos a ser afectados, ¿cierto?, por el mismo frío, la misma sequía, ¿ya? En otras palabras, los creyentes y también los incrédulos, ¿ya? Vamos a tener muchas experiencias que van a ser comunes. Quizás podemos comer lo mismo. Muchos pueden tener el mismo trabajo, el mismo título, pueden asistir, ¿cierto?, nuestros hijos a los mismos colegios, podemos vivir, ¿cierto?, en la misma comuna o en el mismo vecindario. Incluso, tanto creyentes como incrédulos, como decía anteriormente, nos podemos congregar en el mismo lugar, ¿ya? Inclusive, podemos pasar por las mismas aflicciones, por las mismas enfermedades y por los mismos fracasos, ¿ya? Pero, a la luz de la Escritura, Dios nos promete algo que los incrédulos no tienen. Sí, vamos a tener muchas cosas que vamos a vivir y que van a ser similares a las de ellos, ¿ya? Pero lo que ellos no tienen es a Dios en su vida. Y Dios promete a aquellos que son suyos que no nos va a desamparar, ¿ya? Sino que Él promete a sus fieles, ¿cierto?, esa gracia suficiente para poder soportar todas las cosas que podamos estar afrontando. Porque el Señor no nos deja desamparados, el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestros fracasos, conoce nuestros miedos, conoce nuestras dudas, conoce todas las situaciones que podamos estar ahí ocultando quizás de los demás. Mostramos una sonrisa, pero todo lo tenemos acá adentro, ¿ya? Y el Señor sabe todas esas cosas que están ahí. Y Él nos provee, ¿cierto?, de su gracia para que todas esas cosas no nos consuman. Fuimos dejados aquí con un propósito. Y dice la Escritura que todas las cosas le ayudan a bien a los que le pertenecen.
¿ya? Entonces tenemos que, cada vez que nos sumergimos en la palabra, nos vamos dando cuenta de cuán maravilloso es este Dios que nos llamó de esas tinieblas a esta luz admirable. Podemos tener muchas cosas similares a los que están afuera, vivir, como les decía, muchas situaciones que podemos tener en común, pero lo que ellos no tienen es a Dios. Y nosotros sí lo tenemos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y como veíamos ahí, o sea, todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, a quien pertenecemos, a quien vinimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Ya? Entonces, no estamos desamparados, hermano. Y hay veces que vamos a orar y las situaciones no van a cambiar, pero la oración no se trata de que Dios haga lo que yo quiero, sino que cuando uno viene en oración es para que mi voluntad se alinee a la voluntad de Él y podamos descansar en que Él es bueno, de que Él es bueno y está trabajando en nuestras vidas. Hay cosas que van a doler. Por ejemplo, Pablo, siempre sacamos un ejemplo de Pablo, que le quitara el aguijón que tenía en su carne, ¿cierto? Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros día a día, ¿ya? Así que no estamos huérfanos, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así que pongamos la vista en que Dios tiene todas las cosas bajo control y que Él tiene una vista, una mejor vista panorámica de todas las cosas. Nosotros vemos lo que tenemos enfrente, vemos los problemas, vemos las aflicciones, pero Él tiene una mejor vista de las cosas. Y si Él conoce el camino, mejor confiemos en Él, porque nosotros no lo conocemos, ¿ya? Así que confiemos en Él. Entonces ahí veíamos el tercer punto de que sí, vamos a tener muchas cosas en común, vamos a vivir con ellos aquí en este mundo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Dios es paciente y Él va a permitir que crezcan juntos el trigo y la cizaña, pero va a haber una fecha límite. La Escritura lo dijo, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, Él no retarda su promesa, ¿ya? Sino que todavía no es el tiempo de la ira, ¿ya? Todavía no. No es la era del juicio de Dios, todavía no. Todavía se puede acceder a este Dios maravilloso, ¿ya? Aquellos que no le conocen y aquellos que le tenemos por gracias a Él, ¿cierto? Que el Señor nos siga fortaleciendo y ayudando para no quitar la vista de Cristo, ¿cierto? Bueno, y como les decía, o sea, Él va a permitir que el trigo y la cizaña estén juntos hasta un punto. Esto no va a ser eternamente, ¿ya? Lo que usted ve allá afuera no va a ser eternamente. Lo que usted ve en las noticias no va a ser eternamente. El caos y ese corte de luz ya no va a existir porque Cristo mismo nos va a alumbrar, ¿cierto? No va, ni siquiera el sol va a ser necesario, ¿ya? Entonces todo va a ser diferente, ¿ya? Todo va a ser diferente. Entonces, vemos aquí este cuarto punto que se nos va a revelar este tema del fin del mundo, donde vemos que esta siega, cuando dice que va a dejar que crezcan el trigo y la cizaña hasta la siega, esto está representando el fin del siglo, el fin del mundo, ¿ya? Y nos dice aquí la Escritura, como leíamos, que cuando el Señor regrese, Él vendrá con sus ángeles, y ellos serán los segadores. Ellos serán los que recogerán, ¿cierto? Primeramente, así como primero se recogía la cizaña para quemarla, ellos recogerán, ¿cierto? Ellos serán los segadores para recoger a aquellos que hacen tropezar a los hijos del reino, ¿cierto? Y que se deleitan en hacer iniquidad. O sea, aquellos que rechazaron a Dios, que no le pertenecen a Dios, que no quieren nada con... Ellos van a recoger, ¿cierto? Y los van a apartar, ¿ya? Y aquí nos dice, Mateo 16, 27 dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 8 y 9. Los ángeles darán retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ellos van a ser los que van a recoger a los que sirven de tropiezo, a los que se deleitan en la iniquidad. ¿Y qué van a hacer? Así como echaron
la cizaña para quemarla, ellos también echarán aquí a estos en el horno de fuego. Ahora, uno cuando se quema le duele, ¿cierto? Duele, o sea, cuando vemos, ¿cierto? Que hablamos de fuego, alguien se quemó, inmediatamente, ¡oh! Ni siquiera podemos considerar todo el dolor que pudo haber sentido esa persona, pero ya automáticamente lo atribuimos a dolor, ¿ya? De hecho, el fuego, ¿cierto?, ocasiona el mayor dolor conocido por el ser humano. Y el horno de fuego al que echarán a los pecadores representa el tormento insoportable, eterno del infierno, el cual va a ser el destino de todos aquellos que rechazaron creer en esta buena noticia, que rehusaron creer en el Hijo de Dios. Y este fuego nunca se apaga, así lo dice la Escritura. Es eterno, nunca se apaga. Y de hecho en Apocalipsis 19:20 dice que es como un gran lago de fuego que arde con azufre. Y ese castigo va a ser tan aterrador, hermano mío, que ahí será el lloro y crujir de dientes. Dice aquí Pablo Hoff, los condenados se sumergirán en la desesperación y en la rabia impotente, en contraste con los justos, que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, a la luz de estos pocos versículos que hemos estado considerando, de esto que hemos estado hablando, el infierno no va a ser un lugar donde los que se deleitan en la maldad podrán seguir haciendo de las suyas, como muchos quieren creer. No, es que en el infierno nos vamos a juntar y vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Vamos a disfrutar de tales cosas, alejados de este Dios, ¿cierto? Que es como que ya nos tiene harto, no queremos escuchar nada de él. Sí, van a ser apartados para siempre de la presencia de Dios, como veíamos ahí, pero no van a poder seguir haciendo de las suyas. ¿Ya? En el infierno no va a haber amistad, no se va a poder reunir así, vamos a estar allá con tal personaje, no, ahí no hay amistad, ni tampoco va a haber consuelo, y tampoco va a existir, ¿cierto?, esa serie de placeres, ¿cierto?, en los cuales se deleitan, tampoco van a existir esa serie de placeres en los cuales a ellos les gusta deleitarse, no van a existir. No va a haber amistad, no va a haber consuelo, no van a existir esos placeres que disfrutan hoy en día. De hecho, no va a haber ningún tipo de placer en el infierno. ¿Y cómo lo sé? Porque dice Apocalipsis 20:10 que solamente va a haber tormento de día y noche por los siglos de los siglos. Tormento no suena a deleite, no suena a consuelo, todo lo contrario. Tormento de día y de noche. Entonces, todos aquellos que tienen esa idea, quieren creer, fantasear con un tipo de infierno divertido, aquí la Escritura deja en evidencia que es todo lo contrario, ¿ya? Es todo lo contrario. Y que preste oído a la palabra del Señor, porque esto no es un juego, y si el Señor aquí lo está enseñando, es porque realmente está preocupado de su alma. No quiere que usted perezca, no quiere que usted termine en ese lugar, ¿ya? Sino que Él quiere salvarlo de ese lugar de juicio, de tormento, de día y de noche, por los siglos de los siglos. No quiere que vayamos allá, que nadie vaya allá. Hay muchos que dicen, no, es que Dios es amor y al final nadie va a ir, ¿cierto?, a la condenación. Sí, Dios es amor, pero también le falta la otra parte, que la Escritura dice que también es fuego consumidor. Y de hecho, cuando se predica Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya nos dio el medio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero al que rehúsa creer, dice que la ira de Dios está sobre él. Ya ha sido condenado. ¿Ya? Entonces, hay que estar ahí, a esta advertencia, atento. Ahora, el último mensaje, ¿cierto?, de explicación que Jesús ofrece aquí es positivo. Es hermoso y esperanzador también, ya. Porque nos dice que los justos, porque ya, vemos ahí esos representados por la cizaña, pero aquí vemos los representados por el trigo. Estos, ¿cierto?, también van a ser recogidos, ¿cierto?, y van a resplandecer como el sol, dice.
en el reino de su Padre. Cuando el Hijo del Hombre, ¿cierto? Jesucristo vuelva, ¿cierto? En su gloria, con sus ángeles, como leíamos ahí. Ellos no solamente van a separar, ¿cierto? A la cizaña para ser quemada, al castigo eterno a los incrédulos, sino que ellos también van a separar, ¿cierto? A los justos para bendición eterna. Dice Mateo 24:31, el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ¿ve? Ahí lo vemos, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Y entonces, hermano, va a venir ese día tan esperado, ese día tan anhelado por nosotros, ese reino de justicia plena, donde no va a haber personas malvadas, como les decía al principio, ya no vamos a ver portonazos, no vamos a ver diferentes tipos de personas muertas, ya, de que no, es que ahora apareció otra forma de matar, que descuartizaron, que hicieron esto, ya no vamos a oír nada de eso, porque ya no va a haber maldad. De hecho, ni siquiera nosotros mismos vamos a tener esa lucha contra el pecado, que es lo más maravilloso, ¿ya? Ni siquiera vamos a tener esa lucha con el pecado, porque ya va a ser quitado totalmente todo eso. Ni siquiera vamos a tener malos pensamientos. Nada, no va a haber nada de eso. Vamos a ver ese reino hecho realidad, ese eterno reino de nuestro Padre Celestial, en que todos los justos de todas las épocas, todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento, y todos aquellos que han depositado su fe en Dios, resplandecerán como el sol, dice la Escritura. Daniel 12:3 dice, allí los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí podemos ver los dos caminos, ¿ya? Como venimos viendo, ¿cierto?, a lo largo de toda esta serie de estudios bíblicos. Cuando veíamos estas dos puertas, estos dos caminos, hay que tomar una decisión. En la puerta angosta hay que entrar en los términos de Dios. La otra, todos transitan por ahí. El camino es ancho, todos transitan por ahí, pero en el angosto es en los términos de Dios. Y en los términos de Dios es por medio de Jesucristo. Sí, se puede escoger, ¿cierto? Pero las consecuencias no se pueden escoger. Podemos tener una decisión. Yo decido, ¿cierto? Podemos decirlo de esa forma. Pero las consecuencias que vienen a la decisión que yo tomé, que usted tomó, no la podemos escoger, ¿ya? Entonces, aquellos que rechazan, ¿cierto?, estas buenas nuevas, que rechazan este camino de salvación por medio de Cristo, van por el mismo lugar que la mayoría de la gente va, ¿ya? Este lugar ancho, pero que lleva a un camino de perdición, que lleva, ¿cierto?, a consecuencias eternas de perdición, como veíamos ahí. No de deleite, sino de tormento, ¿ya? Pero aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si vamos a pasar dificultades aquí, va a haber un costo del discipulado. Va a haber una lucha contra nosotros mismos, una lucha, ¿cierto?, contra esas luces que nos muestra el mundo y que nos busca desviarnos. Va a haber una lucha, ¿cierto?, contra este enemigo, este adversario que a toda costa quiere impedir el crecimiento del reino. Pero no estamos solos, sino que Dios nos dio todo el equipamiento. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo, le pertenecemos a Él y nadie nos va a arrebatar de su mano. Nos dejó su palabra, que es la guía, el lumbrera a mis pies, tu palabra, dijo el salmista, ¿ya? Nos dio todo, Él está con nosotros hasta el fin, dice el Señor, y para siempre, ¿ya? Porque para siempre es su misericordia. Entonces, vamos a estar con Él para siempre, ¿ya? Entonces, por si acaso, ¿cierto?, alguien no está tomando en serio estas advertencias, no está tomando en serio estas verdades que para aquellos que no creen en Dios realmente son temibles. Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes, y ya no va a haber vuelta atrás, no va a haber gracia. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero ya después, esto tiene un límite, ¿ya? Por lo tanto, para lo que les va a suceder a ellos, a la luz de esta advertencia, es terrible. Es digno de temer, ¿ya? De volverse a Dios, de pedir perdón. Pero para aquellos, ¿cierto?, que han depositado su fe en Cristo, gracias al Señor que tocó nuestros corazones, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, estas son verdades maravillosas
que alientan, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, ¿ya? Y por eso el Señor aquí dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El juicio y la salvación son realidades presentes. Pero aquí el Señor dice que la culminación de ambos va a ser al fin del mundo. Al fin del mundo, ¿ya? Sí, y ese día, ¿cierto? Vemos, como hemos estado viendo, este Hijo de Hombre, por medio de sus ángeles, va a purificar todo el mundo de todos esos elementos corruptores. Y esa separación va a ser completa. Y no solamente completa, sino que va a ser permanente, va a ser para siempre, ¿ya? Por lo tanto, todo aquel que está inseguro con su relación con Dios debería preguntarse, ¿ya? Hacerse un autoexamen. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Ya? Quizás está inseguro, quizás se estará preguntando, ¿seré trigo? O quizás soy cizaña que parece trigo, ¿ya? Pero si esa persona realmente no le pertenece a Dios, si usted realmente no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, bueno, este es el momento para poder acudir a Él. Como le decía hace un momento, Él no hace oídos sordos a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Porque Él quiere convertir pecadores. Él quiere transformar, Él quiere dar vida. Él dice y se hace. Así mismo como en el principio Dios dijo y se hizo, así Él hace que Cristo resplandezca en nuestra vida. ¿Ya? Y para Él no es imposible. O sea, si a mí y a todos mis hermanos que están aquí a través de estos medios, nos trajo, ¿cierto? Desde que nos estábamos ahí en ese reino de oscuridad, de las tinieblas, a este, de luz admirable. Lo hizo con nosotros damos testimonio de que esto es verdadero, ¿ya? Y para eso realmente también el Señor nos dejó acá. Entonces, no deje pasar esta oportunidad, no diga, no, quizás puede ser su última oportunidad, porque nadie sabe lo que va a pasar después, ¿ya? Así que si está ahora escuchando el mensaje, el Señor está hablando a su corazón, arrepiéntase y venga a Cristo ahora que Él puede ser hallado. Ahora que Él puede ser hallado, ¿ya? Y aquellos que están seguros, por otro lado, de ser hijos de Dios, que tienen ahí en su corazón que mi Padre es eterno, el que me ayuda día a día, el que me sostiene, el que me provee, Dios es mi Padre, yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe por la gracia de Dios. También tenemos que oír lo que el Señor está enseñando acá. Aún no es el tiempo del juicio de Dios. Por ende, nosotros no somos instrumentos de ira, ¿ya? Sino que de gracia y de verdad. Entonces, el Señor nos ayude, ¿cierto?, a que tengamos la misma actitud misericordiosa que tuvo nuestro Señor, ¿ya? Esa actitud, esa conducta amorosa, esa conducta compasiva, ¿cierto?, por aquellos que le rodeaban, por aquellos que estaban necesitados. Que el Señor nos ayude y no dudo de que sí lo hace. La misma Escritura dice que Él nos está perfeccionando, Él está trabajando en nosotros, ¿ya? Día a día. El Señor tiene mucho que pulir en mí, por ejemplo. Me pongo en primer lugar. Y no dudo también que en usted, ¿ya? Pero en sus manos, ¿cierto?, estamos seguros, hermano. En sus manos estamos seguros. Porque de esa manera como se cumpliría, ¿cierto?, aquello que dice en Filipenses 2:15, que demostraremos, ¿cierto?, ser esos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo.